Dios les bendiga en este día. Hoy tenemos el siguiente punto doctrinal, el cual es la salvación del hombre. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior hablábamos acerca del hombre, su caída, su redención y esperanza, el punto doctrinal número 3. Hoy tenemos el 4, que es la salvación del hombre, en el que vamos a hablar acerca de lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Pero antes quisiera que miráramos en Romanos capítulo 5, del versículo 12 en adelante, y es cuando habla acerca de Adán y Cristo. Y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, cuando fue la caída del hombre por medio de Adán y Eva, a todos nosotros entramos en se podría decir, en esta consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva comieron del fruto que el Señor les había dicho que no lo comieran. Y si nosotros vemos el texto que dice: así como por un hombre entró el pecado al mundo. Si ustedes ven en los siguientes versículos, en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si seguimos leyendo más adelante en este mismo capítulo, dice en el versículo número 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es aquí cuando vemos, ¿verdad?, esta comparación entre Adán y Cristo, porque por un hombre entró el pecado al mundo, pero a su vez por un hombre entra la justicia, ¿verdad?, hacia nuestras vidas. Es por eso que Jesús fue hecho carne y anduvo aquí en la tierra, para que se cumpliese, ¿verdad?, la salvación que Él tenía para nosotros. No solamente en ese tiempo, sino que está vigente hasta nuestros días. Tomemos en cuenta lo siguiente, recordando que somos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, cuando nosotros llegamos a fallecer, el espíritu inmediatamente vuelve a Dios, porque es la vida que nosotros tenemos, mientras que la carne o el cuerpo pues vuelve al polvo. Y lo que es el alma pues es la que tiene el poder de elegir en su libre albedrío. Es decir, el libre albedrío se refiere a que nosotros, si llegamos a aceptar a Cristo o lo rechazamos. No es en otras situaciones de vivir la vida loca o en cuestiones que ahora se maneja, sino que es el simple hecho de aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador o negarlo. Esto es el libre albedrío. Entonces nosotros, si recordamos esto, que somos espíritu, alma y cuerpo, tenemos que estar bien seguros, ¿verdad?, de a dónde va nuestra alma. La salvación entró al mundo por un hombre, pero a su vez por un hombre que fue Adán entró también el pecado al mundo, es decir, entró la muerte, pero con Cristo entró la vida eterna. Si nosotros observamos en el versículo número 1 de la misma carta de los Romanos capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que por medio de lo que Él hizo, el sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la justificación para ser salvos. Si bien, si ustedes se dan cuenta, en todo este capítulo, inclusive en un capítulo anterior, se comienza a hablar de lo que era el pecado. Si ven en el capítulo número 3 de Romanos, en los versículos 10, 11 y 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto nos ayuda a nosotros a entender lo siguiente, que la salvación es algo importante para la vida de cada una de las personas. Es decir,
que la gente puede considerarse como una persona buena por las acciones que hace o por su estilo de vida, pero en realidad la persona que es justa o que puede llegar a ser justo es aquel que es justificado por la sangre de Cristo. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la salvación que nosotros obtenemos al creer en Jesús, el ser hechos hijos de Dios. Todas las personas, todas somos creación de Dios, pero aquellos que creen en su corazón, como lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros, al confesar a nuestro Señor y creer en nuestro corazón, podemos ser hechos hijos de Dios, porque así lo marca la palabra de Dios. Y todo esto nos ayuda a nosotros a tener esa salvación. Si nosotros llegamos a negar a nuestro Señor, es decir, si tú en tu libre albedrío decides el querer rechazar al Señor como tu único y suficiente Salvador, pues debemos de recordar que hay un castigo eterno. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces nosotros, como creemos en la palabra de Dios como una norma de fe y conducta superior a la conciencia y a la razón, creemos en esta palabra, ¿verdad? Que existe un libro de la vida en el cual están inscritos los nombres de aquellos que creen en el único y suficiente Salvador, que es Jesús, el cual es el único camino para poder llegar al cielo. Y esto nos recuerda, ¿verdad?, esta cita bíblica, que es importante que nosotros confesemos que creemos en Jesucristo, que vino, ¿verdad?, a morir a la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día. Y todo esto por amor a nosotros, pagando la deuda, ¿verdad?, que nosotros teníamos con todos los pecados que habíamos cometido, pero aún así Él perdonó nuestros pecados. Si bien quisiera que observáramos lo siguiente, en el versículo número 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Hace una distinción, ¿verdad?, entre edades con estas palabras de grandes y pequeños. Hay un autor que se llama Culbert, y él tiene una teoría en cuanto a la moral de los niños, cuando se forma la moral en los niños. Y él aproximadamente pone en su teoría que desde los 2 años en adelante los niños comienzan a formar su moral, es decir, conocen ya lo que es bueno y lo que es malo, tienen más noción de lo que está sucediendo, y su conciencia pues está relacionando todas las cosas en cuanto a lo bueno y lo malo. Es importante que si ustedes tienen niños pequeños, les instruyan desde esta edad muy temprana, si es posible todo el tiempo, para que no suceda que ellos pierdan, ¿verdad?, se pierdan al final de los tiempos, sino que su vida también sea grata para Dios, y que ellos encuentren la vida eterna por medio de la salvación en Jesucristo. Los niños son de Cristo, ¿verdad?
creemos en eso, pero cuando ellos ya forman su moral, entonces distinguen lo que es bueno y lo que es malo, y entra ahí, ¿verdad?, el libre albedrío, es decir, que ellos decidan el aceptar a Cristo. Hemos escuchado testimonios en los que niños muy pequeños dicen: yo necesito aceptar a Cristo porque Él murió por mí. Es decir, es su moral, ¿verdad? La moral que ellos están presentando, están desarrollando, los lleva a creer en Jesús. Espero que esto les sea de mucha ayuda. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Dios les bendiga.